Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal Datos for All. En esta ocasión tendremos un tutorial básico de generación aumentada por recuperación, más conocido como RAG o RAG. En este tutorial aprenderemos a crear un sistema básico de RAG con LangChain y la API de Sonnet 3.5. Sin más introducción, empecemos. Ok, primero exploremos el concepto de generación aumentada por recuperación. Básicamente, este proceso busca perfeccionar las respuestas de un LLM por medio de darle un contexto con información específica y no vista durante el entrenamiento, como por ejemplo descripciones de productos, posts en redes sociales, noticias, hojas de vida. Toda esta información es valiosa para hacer inferencia con modelos de lenguaje, pero es información privada. El modelo no la conoce, no la vio durante el entrenamiento y es necesario introducirla en el contexto de la consulta para poder generar inferencias sobre ella. Los sistemas RAG tienen tres componentes básicos: la indexación, recuperación y generación. La indexación es una estructura de datos que permite acceder de una manera eficiente a la información. La recuperación, donde basándose en la consulta dada por el usuario se toman de la estructura de datos los documentos más relevantes para resolver la consulta del usuario. Y la generación, que es la etapa final en donde los documentos relevantes y la consulta del usuario se ponen en una plantilla de prompt y se llama a través de la API al modelo de lenguaje y se obtiene una respuesta que luego es redirigida al usuario. Este gráfico resume un poco el proceso que vamos a seguir a través del código, el pipeline que vamos a generar. Primero vamos a trabajar en la indexación, donde tomamos los documentos que nos interesa que el modelo conozca y los vamos a dividir en particiones. ¿Por qué se hace esto? Primero, porque las restricciones en los tamaños del prompt. Recuerden que cada LLM tiene una ventana de contexto, entonces no podemos poner todos nuestros documentos en una sola consulta. Y segundo, por el costo. Recuerden que cada LLM, sea por ejemplo GPT-4 o Sonnet 3.5, tienen un costo tanto de tokens en input como en output. Entonces nos conviene enviar solamente las partes del texto o las partes del contexto que realmente tengan la información necesaria para responder la consulta del usuario. Para cada una de las particiones vamos a generar algo llamado un embedding. Para los que no están familiarizados con el concepto de embedding, esta es una representación numérica del contenido semántico de los textos. ¿Y esto por qué se hace? Básicamente porque esto nos permite identificar fácilmente qué documentos tienen la información necesaria para responder la consulta de un usuario. La manera en la cual funcionan es un poco abstracta, entonces lo vamos a entender a través de un ejemplo práctico en un momento cuando estemos haciendo la demostración de código. Y finalmente, todos los embeddings de las particiones se almacenan en un vector store, que es una estructura de datos optimizada para gestionar vectores densos de datos. Luego, en la etapa de recuperación, se toma la consulta dada por el usuario, se generan de nuevo los embeddings, esta vez de la consulta, y por medio de medidas de distancia y similitud entre vectores se eligen las K particiones en donde el contenido puede responder a la consulta del usuario. Esta es una de las explicaciones del por qué es importante el tema de los embeddings, y es porque es mucho más rápido comparar vectores de números que comparar textos. Finalmente, en la generación, en una plantilla de prompt, se introducen las particiones relevantes y la consulta del usuario se envían al modelo a través de una llamada API y obtenemos la respuesta del modelo. Y bueno, ahora vamos a hacer todo esto en una demostración en Python. Vamos a iniciar esta demostración con un ejemplo práctico del funcionamiento de los embeddings y el indexado.
Para el ejemplo tenemos 5 textos de una persona describiendo las cosas que le gustan, como por ejemplo los deportes, comida favorita, género literario, etcétera. Para cada uno de estos vamos a generar su respectivo embedding. En este caso vamos a utilizar el modelo de Hugging Face. Sin embargo, también sería posible utilizar el modelo, por ejemplo, con el que se generan los embeddings de OpenAI para GPT 3.5 o modelos de lenguaje como por ejemplo BERT. En este caso vamos a utilizar el de Hugging Face, pero es algo que se puede hacer con diferentes modelos. Como resultado, como ya lo habíamos mencionado, obtenemos un vector, en este caso de 768 dimensiones. Por ejemplo, si usan el de OpenAI, el vector tiene como 1028 dimensiones, es un poco más grande. Y este vector con todos estos números lo que hace es que almacena el contenido semántico de cada una de estas de cada uno de estos textos. Por ejemplo, este es el vector del texto 1, pero para cada uno de los textos hay un embedding específico. De igual manera, vamos a generar el embedding para la pregunta y por medio de un gráfico vamos a ver cómo es que por medio de estos embeddings es posible encontrar el texto que tiene información más relevante para responder una pregunta. Por medio del algoritmo de PCA vamos a hacer un gráfico de dispersión en 2 dimensiones donde vamos a tener los 5 textos y la consulta. Y bueno, es la reducción del embedding a 2 dimensiones. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vemos que el punto rojo es la pregunta y de todos los puntos que representan el contexto que tenemos, la información que tenemos, el texto más cercano a la pregunta es el texto número 4. ¿Eso qué nos quiere decir? Que posiblemente el texto número 4 tiene información necesaria para responder a la pregunta. Vamos a mirar. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cuáles son mis grupos musicales favoritos? Y el texto 4 dice, mis gustos musicales son bastante eclécticos, pero si tuviera que elegir, entonces aquí podemos ver que efectivamente el texto tiene la información necesaria para responder a la pregunta. Entonces, por esta razón es necesario representar las particiones como embeddings porque es una manera muy rápida y eficiente de comparar los textos y encontrar las particiones con la información más relevante para responder a la pregunta del usuario. Ahora hagamos el mismo ejercicio pero sin reducir la dimensión de los embeddings por medio de distancias, por medio de medidas de distancia y similitud, como lo pueden ser la similaridad del coseno o la distancia euclídea entre vectores o la distancia de Manhattan. De nuevo, en este caso podemos ver que la similitud más alta es la del texto 4, que tiene un 72, mientras el otro más alto es el texto 1 con 49. Y las menores distancias también las tiene el texto 4. En la distancia euclídea este tiene 0,74, mientras todos estos están por encima de 1. Y en la distancia de Manhattan tiene un 16, mientras todos los otros están por encima de 20. Esto nos permite llegar a la misma conclusión que llegamos por medio de la demostración gráfica con 2 dimensiones. Ahora continuemos con un ejemplo práctico en LangChain, para lo cual vamos a utilizar las reseñas que ha recibido un libro. Estas son todas las reseñas y lo que vamos a hacer es sacar información relevante de todas estas reseñas. Para iniciar vamos a cargar todas las reseñas o el file de las reseñas en un objeto documents de LangChain. Luego vamos a generar las particiones. Primero lo que vamos a hacer es cargar un tokenizer y también vamos a especificar con el modelo Recursive Character Text Splitter de Hugging Face. Vamos a especificar el tokenizer, el tamaño de las particiones que queremos. En este caso cada partición va a tener 300 tokens
y el overlap entre estas particiones, quiere decir la información que comparten entre partición y partición consecutiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a generar las particiones. Por ejemplo, podemos ver que hay algunas particiones que parecieran tener la misma información, pero no, o sea, el summary, el resumen, tiene la misma información, pues porque es el resumen que es igual para todas las particiones que sean del mismo documento, pero podemos ver que el contenido es diferente. Por ejemplo, esta comienza con esta frase, esta comienza con una frase diferente y esta igual. Luego inicializamos el vector store en el que vamos a almacenar los embeddings de estas particiones, para lo cual vamos a llamar el método chroma de LangChain y a este le vamos a pasar los splits o las particiones de nuestros documentos y el método con el que vamos a generar los embeddings, que en este caso, y como ya vimos anteriormente, vamos a utilizar el dado por Hugging Face. Y vamos a generar un retriever que es el que va a recuperar los documentos dada una determinada pregunta, y le vamos a especificar que cada vez que lo llamemos nos devuelva 5 documentos, o sea, los 5 documentos más relevantes para responder a una pregunta. Vamos a ver cómo funciona. Esto va a tomar un poco de tiempo, pero cuando se genere vamos a poder ver los 5 documentos o las 5 particiones más relevantes para responder a esta pregunta. Ok, ya tenemos nuestras particiones relevantes. Veamos si realmente son acordes a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta es cómo las compañías están usando este libro. Y vamos a ver, por ejemplo, la primera partición nos dice, este es un libro que se debe leer para nuestro negocio. La segunda dice, este libro ha sido fundamental para generar muchos beneficios. Y en general, bueno, todas las particiones hablan de cómo las compañías han usado este libro, o sea que la información sí es relevante para resolver esta pregunta. Finalmente, iniciamos la etapa de generación. Lo primero que vamos a hacer es generar el template para nuestro prompt. Entonces le vamos a decir que responda a la pregunta basado solo en el contexto que nosotros le estamos dando, y también tenemos el espacio para la pregunta. Generamos el template, luego vamos a llamar el modelo que vamos a usar. En este caso vamos a usar Charanthropic, más específicamente Claude 3.5 Sonnet. Recuerden que deben tener ya generada su API key. Y lo último que vamos a hacer es generar una cadena para ejecutar todas las etapas una después de la otra, como si fuera un pipeline. Entonces acá vamos a llamar el retriever, que nos va a generar los 5 documentos más relevantes para responder una determinada pregunta. Luego esa información la vamos a pasar al prompt, luego ese prompt va a ser enviado al LLM y por último vamos a imprimir la respuesta que este nos envíe. Vamos a ver qué información nos da sobre cómo las empresas están usando este libro. Y bueno, nos dice que basado en el contexto dado, las compañías están usando este libro como entrenamiento para su fuerza de ventas, para implementar soluciones técnicas de venta, etc. Y así, de esta manera, es como podemos generar todo el pipeline de RAG con LangChain y Sonnet 3.5. Y bueno, así terminamos este tutorial básico del uso de LangChain y Sonnet 3.5 para la generación de aplicaciones RAG. Esperamos que este tutorial les haya sido útil y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde continuaremos compartiendo material y tutoriales sobre datos e inteligencia artificial. Además, donde próximamente estaremos publicando oportunidades laborales en el campo de los datos, la inteligencia artificial, en compañías latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Gracias por llegar hasta el final de este video y hasta la próxima.